¿Qué tal? Soy José García en el espacio de opinión y análisis de la 4T. Las expresiones de júbilo que mostró la derecha y sus escribanos el día que la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum se vio obligada a platicar con los periodistas a través de una pantalla, mostraron cómo les hace daño que los desmientan porque siempre habían mentido sin límite. No los habían exhibido ante un público tan extenso como el de la mañanera. Cuando dicen algunos que a causa de esa conferencia de prensa diaria han perdido su empleo, es verdad, porque han sido desmentidos una y otra vez, quedando como lo que siempre han sido, mentirosos. A nadie se le ha agredido ni mencionado gratuitamente en ese espacio. El problema es que los medios y los comunicadores solo leyeron la parte que les conviene de la libertad de expresión. Creen que desde el momento en que aparecen en un medio, todo debe ser real, cierto, en algo medible para la imaginación de sus lectores. Los medios tuvieron la virtud de convertir la especulación en hechos consumados. El derecho de réplica que se ejerce desde la conferencia matutina en Palacio Nacional es parte de la libertad de expresión, es su contraparte, el otro lado de la misma moneda. En la conferencia de la mañana se desmiente cuando se falta a la verdad, lo cual debería ser sancionado porque sobre todo cuando se trata de reincidentes, quienes llevan una larga lista de desmentidos, con lo que pierden progresivamente la credibilidad que los deja sin público, sin publicidad y finalmente sin espacios. Mientras se crean los equilibrios de la democracia, el periodismo convencional se desestabiliza, mostrando su fragilidad. Los cimientos con los que el gobierno creó la prensa mexicana fueron de mala calidad, como sucedió con muchas de sus obras. La varilla de la investigación estuvo carcomida por la corrupción. Ahora se asustan porque el edificio se les viene encima. Solo un gobierno con gran apoyo popular puede tener en sus funciones cotidianas una exposición mediática de la magnitud de la mañanera, y eso es parte de lo que no tolera la oposición. En México, el gobierno creó un periodismo que formaba parte de su estructura, por eso sentía la responsabilidad de mantenerlo económicamente. Ahora, a pesar del tiempo, lo consintió como niño mimado, lo cual le impedía crecer. Así como la novela de Günter Grass, El tambor de hojalata, escrita en 1959, el periodismo convencional mexicano no lo dejaron crecer porque perdería la gracia de que un niño fuera quien tocara el tambor en las ferias de la desinformación. Nadie puede decirse víctima en ese periodismo si saben sus integrantes que mienten premeditadamente. Hay medios y comunicadores que no solo lo hacen por captar público y publicidad, sino para hacer daño. Nadie los castiga por ser minoría, como ellos lo hicieron en su momento, sino por actuar con dolo desde la tribuna mediática de una minoría que no acepta el desprecio de la mayoría de la población. Ese día que los profesores de la Cente Azul impidieron en estado de ebriedad el paso a los comunicadores, se rompió la rutina, pero no el habitual curso de la información que emanaba del gobierno hacia el pueblo. Cada mañanera representa más de 100 boletines de prensa del pasado, cuando en las oficinas de comunicación social se practicaba el culto a la personalidad y el gobierno pagaba renta mensualmente en los espacios de los medios. La información a través de boletines implicaba una comunicación entre niveles sociales diferentes, el que manda y el que obedece, la imposición de publicar lo que dieran esas hojas sueltas del autoritarismo llamados boletines de prensa. Implicaba un mandato sobre el derecho a la información y a la libertad de expresión. Los boletines, diseñados de esa manera y desde la posición de los viejos regímenes, pisoteaba el derecho de la población a ser informada con veracidad. Los medios, por su parte, tenían que publicar los contenidos sin discutir, sin la autorización de la línea editorial del medio, una manera de ejercer dominio a partir de la información. Por eso tenía ese esquema de dádivas y la oscuridad noticiosa. Hace días no faltó un columnista extranjero que vive en México que dijera que la interrupción de la habitual forma de llevar a cabo la mañanera mostraba el agotamiento de esa manera de informar. Más de un país en el mundo copia esta manera de informar
Y no solo eso, también la estudian, como si se tratara de una lección de comunicación cada minuto de esa conferencia para llevarla a sus países como clase, como en las aulas. En Europa la definen como una expresión política de interés global. La mañanera es un ejemplo de comunicación política de vanguardia a la que le falta mucho por agotarse, porque se renueva todos los días. La ocasión en que se suspendió la presencia de los medios fue parte de su evolución. Un día de cambio, de esquema, sirvió para que emergieran expresiones ocultas en el rencor de algunos comunicadores que han sido afectados por los desmentidos. Desmentir es un derecho, no una censura, como la libérrima costumbre de los periodistas convencionales afirman. Es decir, es una cátedra de legitimidad y hegemonía. Es donde se demuestra el apoyo popular a través del público que mantiene diariamente y marca la agenda noticiosa. En las mañaneras, la presidenta se da el lujo de seleccionar hasta a los enemigos, los convierte en contrincantes y a estos en interlocutores. Con los interlocutores se debate, se discute, pero no se pelea, se acuerda, se encuentran consensos. Esa es la democracia. La legitimidad es tan clara y la hegemonía tan evidente que es necesario destacar a contrincantes especiales entre los inconformes que destilan, resquemores a través de todas sus preguntas cuyas respuestas a nadie interesan. No son noticia, sino agresiones. Intentan ser dardos contra un muro que caen sin hacer daño. Se muestra también la tolerancia, se marcan límites, se anuncian programas, se advierten regaños, se exponen obras. La mañanera es mucho más que una herencia del líder del movimiento, que los medios y los comunicadores siguen odiando. Tiene muchas funciones que la oposición todavía no entiende. Es un acto de comunicación política, de hermandad, de humanismo y una manera de ejercer el poder dentro de la democracia. El discurso dominante impone contenidos que son la esencia del ejercicio del poder y la presencia de autoridad que representa la voluntad popular. En México, la mañanera tiene muchos años, desde que Andrés Manuel López Obrador la instauró cuando era jefe de gobierno. Pero la oposición y sus medios afines todavía no se acostumbran a su existencia, se sienten lastimados en lo más profundo de su ser. La mañanera nació con el siglo y sigue haciendo historia.